Hablemos de ¿qué es la tromboembolia pulmonar? ¿Cómo ocurre esta? Causas, frecuencia, consecuencias, manifestaciones clínicas, diagnóstico, prevención y tratamiento. La tromboembolia pulmonar o TEP es una obstrucción de la circulación arterial pulmonar causada por coágulos que se forman en cualquier parte del cuerpo y viajan por la sangre venosa hasta alojarse en las arterias del pulmón. El término tromboembolia implica que el coágulo se formó en otro sitio y emigró a diferencia de una trombosis in situ. La circulación pulmonar también puede obstruirse por grasa, médula ósea, líquido amniótico o parásitos, aunque esto es menos frecuente. El infarto pulmonar no será obligatorio en esta condición, pues este solo ocurre en el 20 o 30% de los casos, porque el pulmón tiene doble circulación dada por arterias pulmonares y arterias bronquiales. La TEP es una enfermedad frecuente y peligrosa, ocurren aproximadamente 500.000 casos anuales, comparado con 5 millones de trombosis venosas profundas. Es una de las principales causas de muerte súbita en pacientes hospitalizados y la primera condición de riesgo en el posoperatorio de adultos mayores de 40 años. Se presenta principalmente en mayores de 20 años. Es excepcional, antes de esa edad el diagnóstico es muy difícil, por esto, hasta el 30% de los casos se pierde y solo se descubre en autopsia. Ahora bien, ¿de dónde provienen los coágulos? El 30% de ellos migran de miembros inferiores, 40% de venas ilíacas, 90% proviene del sistema venoso femoral ilíaco cava, por eso se considera el más importante clínicamente, y ya los trombos de la vena cava superior son bastante raros. Ya hablando de factores de riesgo, estos suelen agruparse en 3 categorías. Dentro de lesiones vasculares se incluyen los traumatismos, cirugía e inflamación en la sección de estasis sanguínea, inmovilización, insuficiencia cardíaca, obesidad y edades avanzadas, y ya dentro de las condiciones asociadas a la hipercoagulabilidad adentramos el embarazo, neoplasias, uso de anticonceptivos, trombofilias, entre otras morbilidades. Para conocer su fisiopatología debemos de manera introductoria saber cómo ocurre la formación del coágulo. Aquí entra en acción la famosa tríada de Virchow, que es el modelo fisiopatológico fundamental que describe las condiciones que predisponen a la formación de un coágulo sanguíneo trombosis. Para que se forme un trombo venoso se necesita al menos uno de estos 3 factores. 1. Alteración de la pared vascular. Cualquier lesión del endotelio activa las plaquetas. Estas van a liberar sustancias que activan la cascada de coagulación, que convierte protrombina en trombina y finalmente fibrinógeno en redes estables de fibrina, atrapando eritrocitos y leucocitos y formando el coágulo. 2. Activación de los mecanismos de coagulación, hipercoagulabilidad, condiciones como embarazo, puerperio, sepsis, cirugías o ciertos fármacos estrógenos, anovulatorios, ácido epsilon aminocaproico utilizado mayoritariamente para disminuir hemorragias excesivas. Estos factores generan un estado procoagulante que favorece la trombosis incluso sin lesión vascular evidente. Y 3. Estasis sanguínea. Cuando la sangre fluye lento o se estanca, las plaquetas se acumulan en las paredes del vaso. Esto ocurre por insuficiencia venosa, várices, inmovilización prolongada u obesidad. Entonces las válvulas venosas se vuelven insuficientes y se crean zonas donde se forman trombos con facilidad. El trombo es un coágulo de sangre que se forma dentro de un vaso sanguíneo, vena o arteria y permanece adherido a su pared. A partir de esto hablemos de la estructura del trombo y migración. El trombo tiene 2 partes. Tiene una cabeza, compuesta de un conglomerado de plaquetas pegadas al sitio de lesión. También tiene una cola, compuesta de una larga cadena de fibrina con eritrocitos atrapados en las primeras horas. El coágulo es frágil y puede desprenderse como émbolo, viajando por la vena cava hacia cavidades derechas del corazón y finalmente hacia la arteria pulmonar, donde obstruye una o varias ramas. El mayor riesgo de desprendimiento es en las primeras 24 a 72 horas de formación, especialmente cuando el paciente se reactiva tras reposo prolongado. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la obstrucción? La obstrucción de estas ramas va a traer consigo consecuencias tanto hemodinámicas como respiratorias. Hemodinámicamente tiene una secuencia: primero ocurre la obstrucción,
Posterior a esto se desencadena un aumento de la resistencia en arteria pulmonar sumado a vasoconstricción refleja, y por ende una sobrecarga del ventrículo derecho con un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, y posteriormente desencadenando una disminución en la presión sistólica del ventrículo izquierdo y disminución del gasto cardíaco, lo que entonces culmina en un fallo cardíaco. En detalle, si la obstrucción es menor o igual al 60% del área vascular, el paciente puede sobrevivir con compensación, pero si es mayor, hay aumento brusco de la presión en el ventrículo derecho y la aurícula derecha, dilatación de cavidades derechas y elevación de la presión venosa sistémica. La tromboembolia pulmonar masiva puede causar muerte súbita por insuficiencia cardíaca obstructiva en minutos u horas. La caída del gasto cardíaco produce hipotensión arterial e insuficiencia coronaria relativa, es decir, el corazón necesita más oxígeno pero recibe menos. Entre las consecuencias respiratorias se desencadenan un desequilibrio ventilación, perfusión, hay zonas ventiladas pero no perfundidas, es decir, aumento del espacio muerto, broncoconstricción refleja por liberación de sustancias broncoactivas de las plaquetas, pérdida de surfactante en las primeras horas dando paso a una atelectasia y permitiendo el paso de líquido al espacio alveolar, edema parcelar, disminución de la elasticidad pulmonar por lo que el paciente necesita respirar más rápido, taquipnea y el resultado final es hipoxemia, falta de oxígeno con normo o hipocapnia. En resumen, para recordar fácilmente, en la tromboembolia pulmonar que se genera a partir de uno de los tres mecanismos de la tríada de Virchow, ya sea lesión vascular, hipercoagulabilidad u estasis venosa, se genera un trombo venoso que en su mayoría provienen del sistema venoso femoral ilíaco cava 90%. Este se desprende como émbolo, viajando al pulmón, obstruyendo la arteria pulmonar provocando consecuencias hemodinámicas como el fallo cardíaco o consecuencias respiratorias como la hipoxemia y atelectasia. El error diagnóstico se explica por la gran variedad de manifestaciones, que pueden ser desde un síntoma aislado hasta evolucionar en forma subclínica o presentar cuadros clínicos característicos de rápido desarrollo, mortales o no, como los siguientes. TEP masiva, por cor pulmonale agudo o muerte súbita. TEP menor, puede pasar inadvertida o con sintomatología poco severa. TEP intermedia, cuadro clínico evidente con disnea, dolor torácico, hemoptisis, taquicardia, tos, derrame pleural escaso y cianosis. Microembolia pulmonar recidivante acompañada de disnea progresiva de evolución lenta y cor pulmonale crónico monosintomática, aparición preponderante de un síntoma sin causa aparente, taquicardia, taquipnea, síncope, disnea, hemoptisis, insuficiencia cardíaca, dolor abdominal agudo e ictericia. Síntomas varios. La presencia de uno o más de estos síntomas en un enfermo adulto hospitalizado, obeso o en periodo posoperatorio es altamente sugestiva de TEP hasta no demostrar otra cosa. La gravedad del tromboembolismo pulmonar depende de la magnitud de la obstrucción, el tiempo de evolución y la salud cardiopulmonar previa del paciente. En casos extremos puede causar la muerte inmediata o choque, mientras que en escenarios menos graves se manifiesta con dificultad respiratoria, dolor torácico intenso, taquicardia, angustia, fiebre y esputo con sangre, hemoptisis, este último muy indicativo de infarto pulmonar. También pueden presentarse síntomas indirectos como dolor abdominal o síncopes, los cuales ocurren característicamente al hacer esfuerzos o al volver a movilizarse tras un reposo prolongado. La exploración física en un paciente con tromboembolismo pulmonar puede no mostrar alteraciones o, por el contrario, revelar datos aislados como estertores bronquiales, derrame pleural o condensación. En casos donde se desarrolla cor pulmonale agudo, se observan signos de falla cardíaca derecha como taquicardia, ritmo de galope, ingurgitación yugular, hepatomegalia, hipotensión o choque. También pueden detectarse aleteo nasal, latido esternal y el complejo de la pulmonar, matidez en el segundo espacio intercostal izquierdo, chasquido de cierre y reforzamiento del segundo ruido pulmonar, con o sin soplo. Clínicamente, el diagnóstico se orienta ante cualquier manifestación cardiopulmonar aguda en pacientes con tromboflebitis u otros factores de riesgo, o bien ante una insuficiencia cardíaca congestiva sin causa aparente.
También son señales de alerta la presencia inexplicable de taquicardia, taquipnea, disnea y angustia, así como la aparición de hemoptisis. Finalmente, los antecedentes de un TEP previo o un cuadro masivo que curse con insuficiencia cardiorrespiratoria, coronaria o choque completan los criterios de sospecha. El dímero D es una de las herramientas de laboratorio más importantes y utilizadas ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar. Alto valor predictivo negativo para descartar. El dímero D es un producto de la degradación de la fibrina, indica que el cuerpo está intentando deshacer un coágulo. Su principal utilidad clínica radica en que, si el resultado es negativo, se puede descartar el TED con casi un 100% de certeza en pacientes con una probabilidad clínica baja o moderada. Baja especificidad no confirma por sí solo, un resultado positivo no confirma un TEP. El dímero D puede elevarse por muchas otras razones, como cirugías recientes, traumas, infecciones, cáncer, embarazo o simplemente por la edad avanzada. Si da positivo, siempre se requiere un estudio de imagen como una angiotomografía pulmonar para confirmar el diagnóstico. La gasometría arterial, en cambio, puede proporcionar datos indirectos de hipoxemia con normo o hipocapnia, pero su valor diagnóstico específico es poco consistente. Más bien, es útil como parámetro para valorar el grado de insuficiencia respiratoria y gravedad del cuadro clínico. Los hallazgos en el trazo electrocardiográfico dependen de la severidad de la TEP, tiempo de evolución y estado cardiopulmonar previo. Las modificaciones del trazo pueden dar datos de hipertensión pulmonar, dilatación de ventrículo derecho, insuficiencia coronaria y trastornos del ritmo. El trazo electrocardiográfico normal no descarta el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Con mayor frecuencia se identifican alteraciones sugestivas en el segmento ST e inversión de la onda T, con el patrón S1, Q3. Desnivel del segmento ST e inversión de la onda T desde vía V4. En casos muy severos y con reserva cardiopulmonar pobre puede modificarse hasta V6. Estudio inicial. La radiografía de tórax proyección bilateral debe realizarse a todo paciente con sospecha de TEC, aunque los métodos de elección más precisos son la angioneumografía y la gammagrafía pulmonar perfusoria. La radiografía es especialmente útil para detectar zonas de infarto pulmonar y derrame pleural, así como para descartar otras patologías. Si no hay infarto, la radiografía puede ser normal o mostrar cambios mínimos. Signos radiológicos sugestivos: aumento de la imagen iliar, disminución o ausencia de la trama vascular pulmonar, oligoemia en regiones lobares o segmentarias, entre otros signos radiológicos de gran importancia. La angiografía pulmonar o angioneumografía es el método de referencia histórico para el diagnóstico definitivo del tromboembolismo pulmonar TEP. Se considera el estándar de oro en la práctica médica. ¿Cómo funciona? Se introduce un medio de contraste hidrosoluble directamente en la arteria pulmonar mediante la cateterización del vaso, y se realizan radiografías seriadas mientras el contraste circula por todo el sistema vascular pulmonar. ¿Cuáles son las ventajas? Alta precisión diagnóstica ofrece una gran fidelidad en los resultados. Visualización directa permite observar de forma exacta y directa el lugar y grado de la obstrucción arterial como el defecto de llenado por un trombo señalado en las imágenes. Desventajas: procedimiento invasivo al requerir cateterismo, conlleva mayores riesgos que otros métodos no invasivos. Requerimientos técnicos: exige el uso de equipos médicos altamente especializados y la intervención de personal de salud específicamente entrenado. Disponibilidad limitada: su uso se restringe principalmente a centros hospitalarios especializados. Medidas generales y de prevención: todo paciente con sospecha o diagnóstico confirmado de TEC debe considerarse en estado crítico y con alto riesgo de muerte, requiriendo manejo inmediato. Prevención enfocada en disminuir la actividad plaquetaria, mejorar la circulación venosa y evitar factores de estasis, control de obesidad, rehabilitación temprana de hospitalizados, uso de vendaje elástico o medias elásticas. Tratamiento fase aguda y mantenimiento. Una vez establecido el diagnóstico, el tratamiento anticoagulante con heparina debe iniciarse de inmediato para mantener el tiempo de coagulación entre 20 y 25 minutos.
Métodos de administración de heparina. 1. Infusión intravenosa continua, 20.000 unidades internacionales disueltas en 1.000 mililitros de solución dextrosa al 5% o solución salina para administrar 40.000 unidades internacionales en 24 horas, aproximadamente 1.500 unidades internacionales por hora, ajustando el goteo según los tiempos de coagulación. 2. Inyección intravenosa intermitente, 5.000 a 10.000 unidades internacionales cada 4 a 6 horas sin diluir o diluido en 50 a 100 mililitros de solución salina. 3. Heparina de bajo peso molecular profiláctica, dosis subcutáneas cada 12 horas según el peso del paciente. Anticoagulantes bucales orales y duración. Se emplean anticoagulantes orales como la warfarina para mantener el índice internacional normalizado entre 2.0 y 3.0. El tratamiento debe prolongarse por un periodo no menor de 5 a 7 días y en pacientes ambulatorios se mantiene una anticoagulación adecuada de 3 a 6 meses. Teniendo en cuenta que, si se presenta sangrado, se suspende la heparina y, si es necesario revertir el efecto de forma inmediata, se administran 100 miligramos de solución de protamina al 1% por vía intramuscular. Uso de agentes fibrinolíticos trombolíticos. Tienen un poderoso estímulo sobre el sistema fibrinolítico y son capaces de disolver trombos de reciente formación. Debe ser aplicado bajo riguroso control y solo por especialistas experimentados. Dosificación de streptocinasa. Dosis inicial va de 0.25 a 0.6 megaunidades durante 30 minutos. Dosis de mantenimiento, 100.000 unidades internacionales por hora. Esta velocidad suele ser bien tolerada por días. Control. Algunos autores recomiendan mantener el tiempo de coagulación de trombina entre 2 y 3 veces mayor al valor normal. Y ya por último, tratamiento quirúrgico mecánico como método de tratamiento para evitar que los coágulos de las extremidades inferiores migren hacia el pulmón. Se contempla la colocación de un filtro en la vena cava, el cual impide físicamente el paso del coágulo hacia arriba. Y recuerda, ante la menor sospecha de una trombosis o embolia, cada minuto cuenta. Ve a emergencias. Tu salud es lo primero.